Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo que es la verdad, que una iglesia sin manchas y arrugas, pronto el Señor viene a buscar. Deja las cosas que están manchando tu vestidura de santidad, porque con manchas y con arrugas al cielo nunca podrás entrar, y con arrugas al cielo nunca podrás entrar. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, hacía cada día con banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba sentado a la puerta lleno de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormento, y dio voces. Desde largo miró a Abraham y dio voces diciendo así: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 16, versículo 19, y lo vamos a leer hasta el versículo 28. Repetimos, Lucas capítulo 16, versículo 19, y lo vamos a leer hasta el versículo 28. Jesucristo dice aquí en el versículo 23, estando en tormento en el Hades, alzó los ojos. ¿Estando en qué? Tormento. Que no te mienta nadie diciendo en paz descanse. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A Jesucristo o a los filósofos? ¿A los líderes del siglo XXI o a los hombres engañosos, mentirosos? No olvide, la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Palabra del Señor. Cuando la Biblia dice sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, incluye al Papa Juan Pablo II mentiroso, a todos los pastores, a todo hombre nacido debajo del cielo. La Biblia dice sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Y Dios está hablando aquí. Dice que cuando murió este rico, estando en tormento, no dice en paz descanse. La Biblia dice no hay paz para los impíos. Palabra del Dios viviente, el que no necesita mentir. Jesucristo le dio mucho énfasis al tormento eterno. Y es más, para eso vino a morir. ¿Qué sentido, qué razón tendría morir si después de muertos los hombres no existe condenación alguna? ¿No sería necia, no sería insensata entonces la muerte de Cristo? El que tiene oídos para oír, oiga. Le decimos en el nombre de Jesús, sálgase de esa religión que dice que no hay infierno, la testigo falso de Jehová. Le dicen que no existe el infierno, que no hay tormento eterno. Sálgase. Es diabólica, es satánica, es bestial. No puede ser que no haya tormento eterno cuando Dios ha cargado en Jesucristo el pecado de la humanidad y dice para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Cómo es que está hablando de que sí es posible perderse? Habla de una condenación. ¿A quién le vamos a creer? ¿A los filósofos, a los hijos del diablo o a Jesucristo? Veamos aquí entonces lo que la Escritura dice. En el versículo 24, entonces él dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua. Óigame, que la meta en agua y refresque mi lengua. ¿Por qué no pidió un vaso? ¿Por qué no pidió que lo sacaran de ahí? ¿Verdad que no existe purgatorio? ¿Verdad que es una mentira de la Iglesia Católica Romana? ¿Verdad que no existe purgatorio? Este hombre está quemando, este hombre está sufriendo, este hombre está atormentado
atormentado. Jesucristo es el que está hablando. Óigame, Jesús está hablando. El que vino a morir está hablando. Y él dice, estoy en estas llamas en tormento. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes allá en la vida. Oiga, está hablando de acá cuando vivía en la tierra. Y Lázaro también recibió sus males. Ahora este será consolado aquí y tú serás atormentado. Que no te digan que en paz descanse. Nadie que haya muerto sin Cristo está en paz. Están en el mismo infierno, en el tormento eterno. Sean ricos, sean pobres, sean altos, sean blancos, sean negros, están en el infierno. Murieron sin Jesús, están en el tormento. Allá andan caminando en aquella desesperación horrible, en aquellas oscuranas, en aquellas malévolas, aquel mal olor, maloliente que brota del infierno. Allí están atormentados. Y el peor tormento en el infierno es cuando recuerdan las veces que rechazaron a Jesús, las veces que tuvieron oportunidad de librarse de ese lugar, mas sin embargo no lo hicieron así. Veamos aquí entonces, en el versículo 26, dice, además de esto, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren ir de aquí donde vosotros no pueden. Óigame, no se puede salir de aquí. No existe purgatorio. La Biblia dice, no se puede salir de aquí. En el versículo 26, ¿qué está diciendo la palabra? Lucas 16, 26. No se puede salir de aquí. Que no te engañe ningún hijo del diablo diciéndote que existe purgatorio. Esa inversión es falsa. Está en la doctrina católica. Eso es diabólico y falso. Entonces, ¿qué sentido tiene apartarse del pecado? Si yo supiera que existe purgatorio, pues me hago malo y más malvado de la tierra, y entonces dejo pagada la misa, el novenario, y me van a sacar. ¿Me explico? Porque habría oportunidad de salirme de ahí. Entonces no le tendría miedo a Dios ni al castigo, porque hay una esperanza de salirse. La Biblia no dice eso. Ella guarda un silencio total. Cristo dijo, arrepentidos o pereceréis. Aquí pues entonces bajo el tema la condenación. Veamos en el versículo 27, dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre Abraham, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, para que no vengan aquí. ¿Sabe qué? Porque se iban a maldecir, se iban a odiar, allí se iban a maldecir, se iban a ver lo más horrible. Entonces dice que no vengan aquí. Iba a ser más tormento para este tipo, iba a ser más tortura, porque me imagino que si fue cruel, de por sí los ricos son crueles, aún con sus familiares, aún los actuales son bien groseros, ¿verdad? En su forma de hablar, ellos solo buscan su bien y no buscan el bien del prójimo, y Dios no va a permitir que se burlen de la pobrería, porque Dios dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y Jesús le dijo a aquel rico, andá, vendé lo que tenéis y dáselo a los pobres, ¿verdad? Y hacete tesoros en los cielos. Y esto es difícil para los ricos. Son ricos aquí, pero la peor pobreza es haber sido rico en esta tierra. Es la peor miseria. ¿Por qué razón? Porque no tienen a Cristo. El rico tiene, pero le falta todo, la salvación, que es el único tesoro. Aunque soy pobre, pero yo tengo todo. Tengo al Señor, tengo a Jesús, que es el único tesoro, el eterno. Bendito sea el Señor. Y en el versículo 29 dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen que los oigan a ellos. Óigame, no existe ni la mínima misericordia en el infierno. Veamos aquí, Jesucristo habló del tormento. En el libro de Marcos capítulo 16, en el versículo 16, dice así el Señor, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese va a ser salvo, y el que no creyere, que será condenado. Todas las religiones hijas del infierno que niegan la condenación son demonios metidos, son aquella tercera parte que cayeron de los cielos y se han metido en esas religiones. ¿Cómo es posible que pueden decir que no hay condenación cuando Cristo dice, el que creyere será salvo? Habla de 2 caminos, salvación, y luego dice, más el que no creyere será condenado. Atención, un llamado a salirse de la iglesia falsa de los testigos de Jehová.
falsa doctrina de los testigos de Jehová, porque ellos advierten y dicen a la gente y engañan que no existe el mentado tormento eterno. La Biblia dice que sí, Jesucristo dice que sí. Dice aquí, el que creyere será salvo. Habla de salvación, habla de consolación, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 y versículo 16. Existe la condenación eterna. Jesucristo por eso vino a morir, para que los hombres no lleguen a ese lugar. Veamos aquí en el libro de Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, versículo 38. Y les decía en su doctrina: guías de ciego, cuídense de estos escribas, cuídense de ellos, que ellos les gusta andar con larga ropa y aman las primeras plazas, los asientos en las primeras plazas. Les gusta las salutaciones, les gusta que los veneren, que les pongan a ellos en eminencia, en grandes cosas. En el versículo 39 dice: y ellos aman las primeras sillas en la sinagoga y en los primeros lugares. Oiga bien, dice en el versículo 40, que devoran las casas de las viudas. Y esto dice, y por esto hacen largas oraciones, pero digo que por esto recibirán mayor condenación. Habla de condenación, ¿sí o no? ¿Piensa que condenación es un banquete en el cielo? ¿Piensa usted que condenación, o cuando Cristo habla tormento eterno, es que le va a dar un topoillo, un helado, un ice cream? ¿Usted piensa eso? Créalo así, pues, tómelo así y verá usted, Jesucristo vino a morir para los que crean en Él no se pierdan. Por eso le decimos, refúgiese en Cristo. En la iglesia fiel y verdadera no le recomendamos denominaciones, no le recomendamos rótulos lisonjeros, no le recomendamos iglesias de hombres. Le decimos sencillamente: arrepiéntase de su mal camino, invite que Jesús entre a su vida, que no entre las religiones, que entre Jesucristo el Salvador. Dígale: Señor, perdona mis pecados, quiero que laves mis pecados, me limpies de mi maldad, entra a mi corazón. Esto te decimos en el nombre de Jesús. No te estamos conquistando para X religión, no, Señor. Esta es la iglesia del Señor, la iglesia del Dios viviente. Dice en el libro de Mateo capítulo 23, 14, Mateo 23, 14: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto digo, recibirán mayor condenación. ¿Habló Jesucristo de la condenación, sí o no? ¿Verdad o falso? La condenación existe. Apártese de cualquier religión que le esté diciendo no. Si eso era para aquel entonces, óigame, apártese de ahí, sálgase. Esa religión es del diablo, esa es diabólica, es satánica. Apártese de ahí, en el nombre de Jesucristo, apártese de allí. Esa no es la doctrina de Dios. La Biblia dice que Cristo vino a morir para salvar a aquellos que los que crean en Él no se pierdan. Sigamos en el libro de Mateo 23. Base en la Biblia, fundamento bíblico, sin interpretarlo, sin acomodarlo, sin alterarle. Veamos aquí en el versículo 33, dice: serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Está hablando Cristo, sí o no? Dice en el libro de Mateo 23, versículo 33, serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación? Habla de dos cosas: condenados ¿a qué? Al infierno. Por tanto digo, he aquí que yo os envío profetas a sabios. Hoy voy a enviarles escribas, y algunos de ellos ustedes los matarán, a otros los crucificarán, a otros los van a asolar en vuestra sinagoga. Pero dice, para que llenen ustedes la medida de sus padres. En el versículo 32 dice: llenad pues la medida de vuestros padres. La gente que aborrece la palabra de Dios, por esto es que no tienen perdón ni en este siglo ni en el otro. Veamos San Juan capítulo 3, dice el Señor en el versículo 18: el que cree en Él no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Versículo 19: y esta es la condenación. Dios habla de condenación, que no te digan los falsos, repito, falsos testigos de Jehová, que digan ellos que no existe el infierno, que no hay tal caso de castigo eterno. Sí lo hay. La Biblia dice sí lo hay. Veamos aquí mismo en el libro de San Juan capítulo 5, San Juan capítulo 5, 24: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Está oyendo? Si recibes la palabra del Señor, la palabra del que murió por ti, la palabra del que te hizo, la palabra del Dios viviente,
creyente tú serás salvo. No tienes que creer la palabra de ningún sacerdote, no tienes que creer la palabra de ningún pastor, no tienes que creer la palabra de ningún papa. Tienes que creer la palabra de Cristo, la palabra de Jesús, la palabra del Señor, la palabra. Lee la Biblia, léala, lea la escritura, lea la palabra del Señor. Ella no te engaña, así es que no se vaya a enojar con esto. Si te han dicho que hay purgatorio, te han engañado. Si te han dicho que en paz descanse, están en el infierno, están en el tormento. Vive Dios que están en el infierno. Vive el Señor, están en el infierno, porque así dice la Biblia. Leamos aquí en San Juan 5:24. De cierto digo, el que tiene mi palabra y cree en el que me envió, ese tiene vida eterna. ¿Sabe usted conjugar un verbo? Tiene vida eterna, vida larga, vida en paz. Dice, y no vendrá condenación. Agrega otra cosa, no vendrá a condenación. No olvide nuestro tema, la condenación. Cristo habló de la condenación. En el versículo 29 dice, aquí en el versículo 29 dice así: y los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida eterna, mas los que hicieron lo malo resucitarán para condenación. ¿Está oyendo? Habla de vida y condenación, no habla de purgatorio, no habla de esa mentira, no habla de ese engaño, no habla de esa falacia, no habla de ese error, no habla de esa doctrina diabólica. Dice claramente la palabra del Señor: el que creyere y fuere bautizado va a ser salvo. Luego dice, mas el que no cree será condenado. Luego en San Juan 5, en el versículo 24 dice, no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. En el versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos los que han muerto, todos, ahí van a resucitar, coroneles, ricos, pobres, negros, blancos, de todas clases de razas en el mundo. Aquí no vale lo que digan que en paz descanse. Aquí se lo llevó el diablo, murió sin Cristo. Aquí el que no vive de acuerdo a la doctrina bíblica, a la historia de Dios, al estilo divino, se lo lleva el diablo. Aquí no vale qué religión tenga. Jesucristo dice, viene la hora cuando todos van a oír, todos en los sepulcros, y los que hicieron lo malo saldrán para ¿qué? Condenación. ¿Habla de condenación, sí o no? Dios habla de condenación. Condenación. Veamos Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación habrá para los que están en Cristo, los que ya no andan conforme a su carne, ya no andan conforme a sus deseos, sino conforme al Espíritu. ¿Acaso no tienes una conciencia que te dice quién te guía? La Biblia dice en el Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. Hay miles diciendo soy cristiano porque van a una iglesia. Déjame decirte, van rumbo al infierno. Dice la Escritura, ancho es el camino que lleva a la condenación y muchos van por ello. No piense usted que porque van a una iglesia son salvos. La Escritura dice no. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación habrá para los que están en Cristo. ¿Cuáles son? Los que ya no andan conforme a sus deseos. ¿Está oyendo? Ya no andan que a mí me gusta, que yo quiero, que lo que a mí me agrada. Ya no andan con mí, ya no me andan con lo que a Dios, a lo que a Él, a lo que manda Dios, lo que dice Dios, al estilo de Dios. Si lo que dice Dios es contrario, es opuesto a lo que dicen los hombres, lo que dice Dios es lo que debe prevalecer. En el versículo 8 dice, porque lo que era imposible. Estamos en Romanos 8 versículo 3. Romanos 8 verso 3 dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, Él y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Está oyendo? Dios no dice que te va a llevar al cielo, que te va a dar un banquete, que te va a dar unas alitas y que vas a andar allá conociendo. No, Señor. Dice que condenó. ¿Por qué lo condenó? Porque Cristo también vino y anduvo en carne, y esto da testimonio. Por eso Jesucristo resucitó y se llevó su cuerpo glorificado, para que cuando Él venga nadie diga es que yo no puedo, Señor, yo soy humano, yo soy débil. No, Señor, una cosa es debilidad y otra cosa es desobediencia. Veamos aquí lo que dice en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 29 al versículo 32. Repetimos, Primera de Corintios 11, 29 al 32 dice aquí: porque el que come o bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor,
juicio come y bebe para sí. Está oyendo. En el 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y algunos ya murieron. Está oyendo. Hay algunos que han sido ya juzgados, pero del pueblo del Señor. Oiga bien, en el versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por el Señor. Versículo 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Quién lo castiga? Dios mismo. ¿Para qué? Para que no seamos condenados juntamente con el mundo. Al pueblo de Dios, Dios lo castiga. Así es que usted no le vaya a estar llamando castigo de Dios porque le va mal. No, Señor. Dios dice que a los que Él ama, a esos castiga. A los que Él llama por hijos, a esos sí los castiga. Pero a los bastardos Dios no los castiga. A eso los deja porque ya tiene un infierno muy eterno preparado para todos aquellos. No olvide lo que dice aquí. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos ¿qué? Condenados. Habla de una condenación. Entonces, ¿qué hace Dios con su pueblo? Lo castiga, lo reprende, lo azota. ¿Para qué? Para que no vaya al infierno eterno. Veamos aquí. En el libro de Segunda Tesalonicenses capítulo 2, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 9 al versículo 12 dice, viene un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. ¿Hay pérdida o no hay pérdida? Que no te digan los falsos testigos de Jehová que no existe la pérdida. Sí se pierden, sí se pierden. Dice, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor del evangelio, no quisieron recibir el amor de la verdad. Versículo 11, por esto Dios les envía un poder mentiroso para que crean a la mentira. Versículo 12, a fin de que sean condenados. ¿Habló de condenación, sí o no? ¿Habló de condenación, sí o no? En Segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 12 dice, para que sean condenados todos aquellos que no creen en la verdad del Señor. ¿Está oyendo? Habla de condenación, sí o no. Que no te diga una falsa religión, no, que en paz descansa, ¿me entiende? Nosotros solo lo vamos a mandar de un sas para el cielo. Solo tiene que hacer un novenario, una misa. Al diablo con ello. La Biblia manda que nos arrepintamos, que dejemos de hacer lo malo. Entonces, ¿qué sentido tiene obedecer a Dios? Entonces habría que dejar todo ya pagado de un solo a misa para podernos irnos al cielo. Van a entrar a misa, saldrán desnudos sin camisa para ser quemados en el infierno. Aquí no vale nada de purgatorio. La Biblia dice claro, arrepiéntanse. Es el tema del Señor, y la iglesia fiel y verdadera dice aquí. Veamos aquí en el libro de Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2 dice así en el versículo 1, pero hubieron también falsos apóstoles, como habrán en el pueblo entre ustedes falsos maestros. ¿Está oyendo? La Biblia dice que van a haber falsos introduciendo, ¿qué dice aquí? Encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor. ¿Está oyendo? Estos niegan lo que Cristo dijo. Cristo les dice a los testigos de Jehová que si hay infierno, que si hay castigo, que si hay tormento, y ellos dicen que no, que no, que no hay. Entonces, ¿qué sentido tiene que Cristo haya venido a tomar el pecado del hombre si después de muerto la muerte acaba con nuestra mala suerte, la muerte acaba con nuestra mala vida? Entonces no tiene sentido. No sería tontería la muerte de Cristo, no sería bobería, no sería acaso una insensatez venir a morir por gusto, porque al morir todos ya se acabó la cosa. Cuidado con esa religión, sálgase de ahí. Quede claro, ponga un rótulo en letra grande: los testigos falsos de Jehová son diabólicos. Esa doctrina no puede ser de Dios si están negando que existe la condenación eterna. Sigamos adelante. Dice aquí la Escritura, en el versículo 12, estamos en Segunda de Pedro capítulo 2 verso 2, y muchos van a seguir su disolución. Claro, les gusta lo fácil. Claro, les dicen que no hay purgatorio, que no hay perdón, que no hay un castigo, que hay un purgatorio, que de ahí pueden salir, que Dios no es tan malo, ¿me entiende? Entonces, ¿quién va a querer obedecer a Dios? Todo el mundo se va a hacer ladrón, asaltabanco, porque solo es por un tiempo que va a estar en el castigo, ¿verdad? Ya que hay purgatorio, ¿me entiende? No hay sentido. Si yo sé que algún día voy a salir de ahí, entonces ¿para qué obedecer a Dios? Versículo 3 dice así: porque muchos van a ser, óiganme bien, por avaricia van a ser mercadería de vosotros. ¿Con qué? Palabra fingida. Sobre los tales desde largo tiempo la condenación, no olvide, la condenación no se tarda, y la perdición de ellos no se duerme. Habla de condenación, sí o no. ¿Es invento nuestro o es la palabra del Señor? Habla de condenación. Y para la persona que le diga que no existe tal cosa de castigo,
que no existe eso, que Dios no lo va a hacer, dígale: tremendo ciego, tremendo necio o necia. Dígale claro. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir una religión? Entonces, ¿para qué se afanan las religiones si no existe nada después de muerto? Entonces, dígale claramente: ¿qué sentido tiene que Cristo haya muerto para tomar el lugar de los pecadores si al morir entonces se acaba todo? Mire, desde ahí comienza a ver que es una doctrina del diablo, es una doctrina satánica, es una doctrina malévola, doctrina del demonio. Así dice la Escritura. Veamos acá entonces en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No olvide el tema entonces. Si tú caes al infierno hoy, Dios hará que hoy caíste al infierno. Y hoy Dios hace que te sientas tan aburrido como 1000 años estando en ese tormento. O sea que la palabra eternidad no tiene principio ni fin. Caes hoy y te sientes que tienes siglos de estar ahí en tormento. Tu pie no puede pisar nada, tú no puedes sentarte en nada, no puedes pararte en nada, no puedes recostarte en nada. Estás en el mismo abismo, atormentado, oyendo un montón de sinnúmero de gritos de malditos y diciendo y maldiciendo a Dios y mordiéndose la lengua. Y si tú has matado, corre, refúgiate en Cristo, asesino. Óyeme, criminal, busca al Señor, porque has mandado un alma para el infierno y allá te está esperando, allí te está esperando. Si le has quitado la vida a una persona, pídele a Dios que te perdone, porque David también mandó a matar, sin embargo se arrepintió. Moisés mató, el apóstol Pablo también persiguió la iglesia y la asoló, hubo perdón para ello. Criminal, a ti te estoy hablando. Tú que has derramado sangre, hay oportunidad. La sangre de Cristo te perdona. Hágalo de corazón. Dígale al Señor que de verdad lo sientes lo que has hecho, porque no debiste quitar una vida. Mandaste esa vida para allá, pues allá te está esperando. Y allá no vas a tener revólver, allá no serás más fuerte que él. Allá todos se van a maldecir. Los gritos de los demás, cuando tú sigas a otro, eso le va a caer mal a otro, porque nadie va a tener paz, nadie va a tener tranquilidad. Los que griten van a ser odiosos, y los que están oyendo también van a ser odiosos. Todo mundo se va a odiar. ¿Cree que es un chistecito? Pues vaya, camine hacia ahí. Yo solo te llevo al infierno en la muerte de Cristo. Si Cristo murió para que no caigamos en ese lugar, quiere decir que no es nada bonito. Veamos Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, 8 dice así: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, óigame, para los que matan, los homicidas, dice aquí los fornicarios, para los hechiceros, óigame, para todos esos que consultan con brujos, para esos que celebran esa noche de Halloween, esos que les gusta en el tiempo de octubre, que les gusta celebrar a su padre, el diablo, a Satanás. Mire, no vayas a caer al infierno, porque Dios te va a consumir. La Biblia dice que seamos imitadores de Cristo, no del diablo. ¿Por qué se visten de bruja? Porque son hijos del diablo. Si se visten de bruja es que son hijos del infierno. Así es que estamos en contra de los hijos del demonio. Y si usted le da a su hijo que vaya a pedir esa noche, tenga cuidado, que el diablo, esa es la noche donde más sangre le sacrifican. Vea, no te agarren los hijos y te los hagan perderizos, porque el diablo ese día está siendo bendecido por los satanistas, por los hijos del infierno. Así es que las personas que celebran Halloween, esa noche de santos, noche de muerte, noche de brujas, son gente que están sirviendo al mismo infierno. No te vayas a extrañar cuando caigas allá. La Biblia dice los hechiceros, dice los idólatras, esos que en lugar de confiar en Cristo es en una pichinguita, que la patrona tal, que la Virgen del Carmen, que tanto en vez de confiar en Dios te vas a ganar el infierno, porque Dios no comparte su gloria con nadie y no es opinión de nadie, es palabra del Señor. Dios dice los idólatras tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Luego la Escritura dice aquí, para terminar, en Apocalipsis 22, en el versículo 15, dice así: mas los perros van a estar afuera. ¿Está oyendo cómo los trata Dios? Perros, los perros, los hechiceros, dice la Escritura, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todos los que aman y hacen mentira. ¿Te gusta la mentirita? ¿Te gusta decirle a tu esposa que viene de otro lado cuando sabes que andas con otra mujer? Adúltero.
Mira lo que dice el Señor: ni los adúlteros, ni los que aman ni hacen mentira. ¿Te gusta engañar a tu marido cuando está saliendo allá y viéndote con otro hombre? Adúltera. Escucha lo que Dios te dice: ni los adúlteros tienen parte con Dios. Así es que si quieres ir a navegar en el infierno, está preparado para eso. La Biblia dice: ni los hechiceros. Así es que Walter Mercado y los que observan los signos, esos signos de horóscopo y todo. Déjalo todo, no te detengas, porque muy pronto tarde será. Quita tus manchas y tus arrugas, mantén tu vida en santidad. Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo, que es la verdad.